saludo a los amigos, hermanos de Venezuela y agradezco inmensamente la invitación que me dirigió Ana Joana Vergara y agradezco a los organizadores de este simposio, la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. Mi tema es las transgresiones en los vínculos de las relaciones entre amos y esclavas, no sin antes enviarle un cordial y fraternal saludo desde las instalaciones de la Academia Colombiana de Historia, especialmente a los miembros de la Academia de Historia de Venezuela, especialmente a la académica Inés Quintero. En el Nuevo Reino de Granada, los esclavos estuvieron ocupados en renglones estratégicos de la economía, básicamente en la explotación aurífera, en las actividades agrícolas, ganaderas, en la producción de mieles y algunos otros en el servicio doméstico. Se ubicaban los esclavos en la costa caribe colombiana, en el occidente los tenemos en las provincias de Chocó, Cauca y Antioquia. En cuestiones demográficas, para el censo de 1778, que fue el más elaborado que se registró en tiempos coloniales, encontramos que la población esclava ocupaba alrededor del 8% dentro del conjunto de la población, mientras que la población blanca se ubicaba en una cuarta parte, aproximadamente el 25%. En este tiempo, ya a finales del siglo XVIII, la población mestiza era una inmensa mayoría, por cuanto representaba aproximadamente el 46%. Ya todos sabemos que la sociedad colonial era una sociedad altamente jerarquizada por efectos del color de piel, por los títulos de nobleza, por las condiciones económicas, y desde luego la población blanca era el grupo que ostentaba el poder social y económico, y desde luego los amos pertenecían en su mayoría a este grupo social, en vista de que ellos eran los que tenían mayor capacidad económica para adquirir mano de obra esclava. Entonces es muy amplio el espectro de relaciones entre el elemento blanco y la comunidad esclava. Allí podemos ver que oscilaban entre la tensión y la represión, pero al otro extremo también podemos ver relaciones fraternales, relaciones de cariño, relaciones mucho más estrechas y de mayor acercamiento. Vale decir que la historiografía, no solo para el caso del Nuevo Reino de Granada, sino a nivel hispanoamericano, se ha centrado en tres temas fundamentales, que ha sido el comercio esclavista por un lado, la manumisión y los castigos, a veces con alusiones meramente anecdóticas, pero lo que hay que tener en cuenta es que este tema de la vida social y la vida sentimental de la población esclava no ha sido bastante estudiada y solo ha adquirido interés en los últimos años. Entonces son varias las circunstancias que influyeron para que se consolidaran las relaciones entre blancos, amos y esclavas. Desde luego la cercanía para el caso de aquellas esclavas y esclavos que trabajaban en el servicio doméstico, el factor demográfico también en algunas zonas, particularmente hago alusión a la región del Chocó, que era una región minera, selvática, con muy poca presencia de mujeres blancas, de manera que allí las opciones para los empresarios mineros blancos pues eran las trabajadoras esclavas que se encontraban en este territorio. Y desde luego la mutua seducción que pudo emerger entre las partes y la belleza que siempre se le ha atribuido a la raza negra desde su llegada a territorio americano, y sobre eso hay varias alusiones, como por ejemplo la del padre José Gumilla en el siglo XVIII. Entonces estas relaciones entre amos y esclavas estuvieron signadas por las relaciones de dominación del hombre blanco, que prácticamente podía disponer de la negra esclava a su antojo, es decir, la relación amatoria. Había la obligación del esclavo, de la esclava, de atender de alguna manera los instintos pasionales de su amo, es decir, el dominio social y racial del amo
permeó prácticamente el espectro de lo sexual. Desde el punto de vista de las esclavas y de los esclavos, ellos intuyeron en este tipo de relaciones la posibilidad de escalar en el proceso de blanqueamiento en vista de que al relacionarse con una persona de estatus social superior, pues obviamente tenían mayores posibilidades de mejorar sus condiciones económicas, de acceder a la libertad, etc. Entonces, represión es quizás la palabra que mejor nos ayuda a entender cuál fue la posición asumida por las autoridades civiles y eclesiásticas respecto a las relaciones entre blancos y mujeres esclavas. ¿Por qué? Porque era una relación entre dos razas que eran consideradas disímiles. Estas relaciones se dieron prácticamente en el contexto de la ilegitimidad mediante relaciones de hecho y casi siempre ocultas, y desde luego siendo objeto de toda suerte de celos, de rivalidades, de confrontaciones, muchas de ellas de carácter interétnico. Entonces el objetivo que se encuentra aquí con las autoridades civiles y eclesiásticas es impedir las relaciones de concubinato, las relaciones de amancebamiento, es decir, esas relaciones informales que se alcanzaron a dar entre las partes, y prevenir la miscigenación, es decir, el mestizaje que se constituía prácticamente en una amenaza a la cerrada estructura social. Entonces, en estas relaciones, sin duda las esclavas fueron las que afrontaron las mayores dificultades, ya fuera por los señalamientos, por los reproches, por las promesas incumplidas de los amos o por los súbitos destierros a que debían ser sometidas. Entre tanto, vemos que al amo, si bien es cierto, fue objeto de recriminaciones, en últimas no fue objeto de las mismas severidades que debió afrontar la mujer esclava. Así entonces, y visto este contexto complejo de las relaciones entre amos y esclavas, el propósito que quiero presentarles en mi disertación es las máximas transgresiones en los vínculos amorosos entre blancos y esclavas en el nuevo reino de Granada, vista a través de varias circunstancias. Primero, los intentos de matrimonio. Segundo, el desfloramiento. Tercero, los curas amancebados con negras esclavas. Y cuarto, las relaciones entre los esclavos y sus amas. Entonces, estas eran circunstancias que tienen la particularidad común de que eran objeto de una mayor censura, en donde el pecado prácticamente era considerado como una transgresión social. Veamos entonces este primer punto, que es el del matrimonio, que prácticamente, visto el contexto en que se desarrolló, era un desafío para la época. Entonces ya sabemos que la corona había mostrado serias reservas frente al matrimonio entre un hombre blanco y una negra esclava, porque bajo la legislación de la época ella podía ser libre y desde luego esto atentaba contra el sistema esclavista. Lo que hay que señalar es que la sola intención de un hombre blanco, de un amo, de querer casarse con una negra esclava ya era motivo de alarma entre las autoridades. Y sobre eso les traigo un caso específico ocurrido en la ciudad de Santa Fe de Antioquia, al occidente del nuevo reino de Granada, cuando Pío Cifuentes intentó seducir a la esclava del regidor José Rendón. La situación se complicó cuando Pío decidió pedir autorización para casarse con esta esclava, y lo primero que hizo el regidor fue denunciarlo por ilícita amistad y pensar de inmediato en venderla. En este caso, las autoridades ordenaron el arresto y el embargo de los bienes de Pío Cifuentes, del amante, y luego ordenaron su destierro. Sin embargo, lo que sucedió es que al poco tiempo este vecino volvió a la ciudad porque consideraba que no había cometido simplemente ningún delito grave y porque esa mujer, es decir, la negra esclava, ya se había casado con otro hombre de su misma condición étnica. Otra situación ocurrió en la ciudad de Santa Marta, cuando José María Fernández, un vecino blanco de la ciudad, vio frustradas sus intenciones de casarse con su esclava Cándida Barros. En este caso, después de verificadas las 3 proclamas, apareció el hermano de este vecino con el fin de oponerse
al matrimonio de José María, porque pensaba que esta era simplemente una idea descabellada, dada la desigualdad de la pareja y por lo que él decía, abro comillas, fatales consecuencias que podían derivarse de esa unión. A pesar de todos los obstáculos, hay evidencias en los documentos de archivo de que efectivamente se alcanzaron a consumar algunos matrimonios. Un ejemplo de ellos ocurrió en la ciudad de Ocaña, muy cerca a los límites con Venezuela, cuando el capitán Antonio Herrera enviudó y después de ello estableció nupcias con su esclava Florinda. En otro tipo de circunstancias vemos cómo la opción de las parejas entre amos y esclavas, entre blancos y esclavas, fue recurrir al matrimonio con el fin de formalizar una relación de hecho, es decir, con el fin de esquivar la censura y el reproche por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas, y así lo hizo, por ejemplo, en 1612 en la ciudad de Santa Fe, en la capital del Nuevo Reino, el comerciante Juan Paz, con el fin de suspender la orden que había dictado la autoridad para que este hombre vendiera su esclava concubina. Aún estando casados, vemos que las dificultades no cesaban para las parejas de amos y esclavas. Y un caso patético de esto fue el de Juan Vanegas, habitante de la villa de Guaduas, quien se había casado con su esclava y había tenido 4 hijos con ella. Vanegas se aseguró de decretar la libertad a su mujer, a su esclava y a los 4 hijos. El problema sucedió cuando murió este hombre, murió el vecino Juan Vanegas, y su familia simplemente negó el otorgamiento de libertad que se le había hecho a la esclava y a las pequeñas. En este caso, la esclava Lorenza viajó hasta Santa Fe con muchas dificultades y trató de reivindicar su derecho que efectivamente le fue otorgado por la Real Audiencia. Sin embargo, la situación se complicó al cabo de unos meses cuando uno de los hijos del primer matrimonio legítimo de este vecino Juan Vanegas fue nombrado alcalde ordinario de la villa, y la primera actuación que hizo fue desconocer la libertad que se le había decretado a la esclava, y además anunció que sería vendida ella y sus hijos en la lejana jurisdicción de la ciudad de Muso. Ante esta situación, pues la esclava Lorenza debió nuevamente emprender un largo viaje hasta Santa Fe, y allí la Real Audiencia finalmente decidió reivindicar la libertad de ella y de sus hijos, e instó además al alcalde ordinario para que no interpusiera ninguna acción judicial contra la esclava. En mis investigaciones no he hallado ningún vestigio, ningún rastro de matrimonio que se haya consumado entre un esclavo y su ama, por razones que más adelante les comentaré. El segundo punto sobre el que quiero profundizar es el del desfloramiento. Entonces, si bien es cierto, muchos de estos casos prácticamente quedaron ocultos, básicamente por el temor que tenían las esclavas ante las eventuales retaliaciones de sus amos. Aquí el dilema básicamente era tratar de establecer si efectivamente era un desfloramiento o se había ocurrido por medio de la fuerza o con el consentimiento de la esclava. Lo que se observa en este tipo de situaciones como denominador común es la estrategia utilizada por los amos en el sentido de otorgar algunas dádivas a las esclavas con el fin de que accedieran a sus deseos pasionales. Esas dádivas podían ser el otorgamiento de la libertad, pero también podían ser algunas dádivas materiales, como por ejemplo prendas, joyas e incluso viajes en otras ocasiones. Comparativamente, lo que se observa es que mientras la virginidad para la mujer blanca era una primicia en los inicios de su vida marital, para el caso de las negras esclavas, lo que se observa era que era utilizada como una fórmula de compensación por exigir el beneficio de la libertad. Un caso de estos ocurrió en 1642 en el puerto de la ciudad de Cartagena de Indias, cuando el capitán de infantería don Pedro Soto acusó al protector de indios Juan Carrillo de amancebamiento con la negra Agustina.
El amo, tan pronto se enteró de esta relación, pidió castigar ejemplarmente a Carrillo por lo que él denominó un grave y atroz delito. Se le censuró a Carrillo entonces por el hecho no solo de haber incurrido en adulterio por cuanto era casado, sino que además por haber arrebatado la virginidad a la negra Agustina. Y mucho más se le censuró el hecho por que cuando sucedieron los hechos, los actos, él era alcalde ordinario de la ciudad, es decir, que debía supuestamente dar buen ejemplo. Carrillo atribuyó todo esto simplemente a la animadversión y a la vieja enemistad que le guardaba Soto, pero la Real Audiencia que intervino en este caso le impuso una pena de 2 años de destierro y una multa de 200 ducados a Carrillo, quien seguía pensando que no había pruebas contundentes que demostraran que la negra esclava era virgen al momento del encuentro amoroso, ni que hubiese sido ese acto por medio de la fuerza. Otra estrategia utilizada por los pretendientes fue poner en duda la reputación de las esclavas implicadas, y así lo hizo Manuel Chinchilla en la Villa de Honda hacia el año de 1791, al momento de desflorar a la esclava María Josefa, bajo la promesa no solo de libertad, sino también de que le ofrecería casa, dinero y que además de eso se casaría con ella. A los pocos meses la mujer resultó embarazada, pero él aplazó simplemente el cumplimiento de estas promesas, y lo que hizo fue acusar a la esclava, abro comillas, de vagamunda y prostituta que no tiene otro ejercicio como el de andar a todas horas e instantes azotando calles, cierro comillas. Prácticamente negó que el hijo que había procreado esta negra esclava fuera suyo, pero sin embargo la justicia lo conminó a que debía comprar la libertad de su propio hijo. El tercer punto que les quiero traer es el de los descarríos de los curas. De hecho, hay pruebas que demuestran que los religiosos también sucumbieron frente a las tentaciones. En este caso, lo que se observa es que la dignidad de la iglesia quedaba en entredicho cuando sus representantes, por lo general los curas de las parroquias o los curas doctrineros, terminaban involucrados con sus mujeres de servicio, casi siempre indias, mestizas o negras esclavas. En este caso, se consideraba como un atentado contra el celibato, contra los principios que preconizaban los mismos curas, y así entonces era mínima la autoridad moral que le quedaba a los religiosos para tratar de combatir este tipo de pecados y de delitos entre su feligresía. Vale anotar que ya desde 1556 y 1606 la iglesia había censurado lo que denominó compañías sospechosas de los curas, y para ello estableció 2 tipos de castigo. Uno, que debían ser removidos de sus cargos o que debían ser desterrados. Pero lo que se observa en realidad con este tipo de episodios, este tipo de historias, es que no se aplicaron los castigos tan duros que había establecido la norma eclesiástica, sino fueron más bien castigos o sanciones moderadas, por cuanto casi siempre los curas eran llamados a ejercicios espirituales o eran sometidos a enclaustramientos temporales. En contraste, lo que vemos es que las esclavas, por lo general, fueron objeto de un castigo más severo, por cuanto eran ellas las que casi siempre eran desterradas o en otros casos tenían que afrontar con toda la oposición de la familia del cura. Curiosamente, en este caso, la tendencia que se observa es el empecinamiento de los curas en tratar de continuar su romance pese a la mirada vigilante de las autoridades, lo cual se constituye sin lugar a dudas en un franco desafío a la autoridad eclesiástica, a las jerarquías eclesiásticas principalmente. Y sobre eso me voy a permitir traerles 2 casos concretos. Uno de ellos ocurrió en el pueblo indígena de Samacá, en la provincia de Tunja, lo que es el altiplano, la región central del Nuevo Reino de Granada en 1790. Allí corrieron rumores de que el cura José Pompeyo y su esclava Manuela vivían en franco concubinato. La decisión del arzobispo, tan pronto se enteró de esta situación, fue llamar al cura a ejercicios espirituales en el convento de Santo Domingo y que rindiera declaraciones de su conducta en la capital, en la ciudad de Santa Fe. La esclava, entre tanta, fue conminada a permanecer alejada 10 leguas del pueblo indígena.
Sorpresivamente, al cabo de unos días, la esclava volvió a la morada de su cura y por ese tiempo engendraron a una hija. Antes de fallecer el cura, se había asegurado de declarar la libertad de Manuela y de su pequeña hija y además de ello incluirla dentro de la lista de los herederos en razón a los buenos servicios que le había brindado esta mujer, servicios que según el cura ninguno de sus familiares le había brindado durante este tiempo porque prácticamente lo habían tenido abandonado. El problema sucedió cuando falleció este cura porque sus herederos y especialmente don Joaquín Pompeyo, que era un hombre influyente en la ciudad de Tunja, fungió como albacea y se dedicó a malbaratar y a dilapidar los caudales que había dejado el religioso y obviamente no le reconoció a Manuela lo que le correspondía por efectos de la herencia, es decir, de un capital que había dejado el religioso de 20,000 pesos únicamente le entregó a la esclava 424. Obviamente la esclava acudió ante la Real Audiencia y este máximo órgano conminó a don Joaquín al albacea para que le diera a ella lo que justamente le correspondía. El otro caso de curas involucrados en estas relaciones sentimentales es el de las Negra María Isabel Mozo en la ciudad de Ocaña hacia el año de 1797. Ella, en su condición de pobre y de viuda, pidió que se reconociera lo que le correspondía a herencia a su hijo, que había sido habido con el cura Dionisio Noriega. Entonces, muchas declaraciones que se dieron en este juicio daban cuenta del afecto que había ganado este pequeño dentro de la familia paterna, pero sin embargo, tras la muerte del cura, lo que sucedió es que su familia se empecinó en demostrar que este joven no tenía ningún derecho al patrimonio del cura. Y no tenía ningún derecho porque descendía de una esclava plebeya, es decir, era un hijo bastardo, y además no podía manchar la estirpe de los Noriega, que según alegó esta familia era una familia de raigambre española. Entonces la negra debió padecer durante 2 años realizando todo tipo de diligencias, recogiendo pruebas. Debió realizar incluso 6 viajes hasta la capital, hasta la ciudad de Santa Fe, pidiendo amparo a su solicitud y básicamente denunciando el hecho de que la familia Noriega tenía una gran influencia social allí en la ciudad de Ocaña y por eso pedía que el caso fuera tratado y fuera resuelto aquí en la ciudad de Santa Fe. Vale decir que tiempo atrás los padres del cura le habían prometido libertad a María Isabel a cambio de que se casara con un negro esclavo, digamos una estrategia muy usual en la época con el fin de ocultar los amoríos entre un amo blanco y su esclava. Al final lo que sucedió es que María Isabel consiguió efectivamente la libertad, pero no logró que su hijo le fuera reconocido como parte de la herencia de su padre. El cuarto y último punto que quiero traerles es el de las relaciones desde luego más controvertidas entre los esclavos y sus amas. Aquí lo que se observa es que fueron relaciones no tan habituales porque desde luego en estas circunstancias era mayor la represión por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas. Allí el desliz o pecado era mucho más grave, no solo por el adulterio en el que incurría la mujer, sino porque se transgredía la jerarquía patriarcal imperante en esa época. Es muy probable que no todos los casos salieran a la luz pública, precisamente por el temor del fuerte control ejercido y por el valor que la sociedad misma le imprimía a la fidelidad marital. En este caso, la indelicadeza de la mujer blanca era percibida como una afrenta al esposo legítimo y al hogar constituido, y el poder seductor del negro fue rápidamente reprimido por el hombre blanco porque consideraba que aquel hombre de inferior condición social, el negro, no tenía la suficiente capacidad ni estatus como para acceder en igual de condiciones a la mujer blanca. Entonces, ante el dominio indiscutible del hombre en la relación conyugal y ante el carácter sumiso que tenía la mujer dentro del marco de la sociedad patriarcal, no extraña entonces ver la fuerte reacción y venganza de los amos frente a cualquier esclavo que intentara algún romance
con su esposa. Y sobre esto me voy a permitir traerle dos casos específicos. Uno de ellos ocurrido en la ciudad de Girón a principios del siglo XIX, cuando don Andrés Ordóñez castigó cruelmente a su esclavo mulato Bernabé por presumir que tenía relaciones con su ama. En este caso, el mulato fue sorprendido cuando se acercaba por la noche a la habitación de su ama, y al ser sorprendido, simplemente él acusó a su ama de ser ella la que lo había inducido a tener, lo que él dice, cosas torpes. El amo, don Andrés Ordóñez, convencido de la infidelidad y temeroso del escándalo que podía suscitarse, procedió a azotar cruelmente al esclavo Bernabé, y no contento con ello, le cortó las dos orejas. Además de esto, el amo le propuso al esclavo que lo liberaría, pero a cambio de que él debía abandonar esa provincia, por cuanto no quería ver a un hombre que simplemente había manchado su honra y había afectado la estabilidad de un matrimonio de más de 16 años. Don Andrés, el amo, renovó esta misma propuesta a las autoridades, obviamente porque quería evitar el escándalo y el descrédito que implicaba desarrollar un juicio formal. Finalmente, la Real Audiencia condenó al agresor a que tenía que expedirle efectivamente carta de libertad a su esclavo y debía entregarle 50 pesos de viáticos, pero lo realmente sorprendente es el castigo que se le dio al vecino por tal crueldad, porque solamente se le conminó al pago de 100 pesos. Es decir, era una multa que no se compadecía con la crueldad, y así lo hicieron ver algunos funcionarios que participaron en este juicio. Entonces, lo que se observa en este caso era que sin duda era un caso excepcional para la época, porque de hecho las autoridades provinciales remitieron el expediente a Santa Fe, y el mismo esposo traicionado había considerado, abro comillas, que este era un caso raro y no determinado ni previsto por las leyes, cierro comillas. Entonces, lo que se observa aquí es que, digamos, la intención o el interés mayor que tenían las autoridades civiles y eclesiásticas, más que castigar la crueldad del amo, era tratar de defender la integridad del matrimonio del hombre blanco, pero efectivamente no se ejerció justicia como se debía. En otro caso ocurrido en 1803, en la provincia de Antioquia, la viuda de doña María Antonia Galván fue acusada por su propio hermano de ilícita amistad con su esclavo Salvador. La situación era que doña María Antonia andaba con su esclavo continuamente, ya sea por cuestiones laborales y en otros espacios de la vida cotidiana, y al final la decisión del gobernador fue obligarle a ella, que tenía que vender a su esclavo. Sin embargo, la reacción de la mujer fue que se opuso a esta decisión, por cuanto eso atentaba contra su estabilidad económica, por cuanto el trabajo de su esclavo era el único sostén económico para ella. Ya para concluir, sin duda la vida afectiva de la población esclava fue realmente compleja, y esta comunidad se vio amenazada por decisiones que coartaban no solo su libre elección de pareja, sino que afectaba también el desarrollo de su vida familiar. Los casos que les he traído en esta disertación nos revelan las complicaciones que tuvieron los esclavos al momento de involucrarse sentimentalmente con integrantes de otra etnia, y particularmente con el elemento blanco. Aquí eran desde luego muy importantes las variables de género, estatus y raza en el marco de una sociedad patriarcal y de una fuerte influencia de la moral cristiana. Pero lo que quiero llamar la atención a manera de hipótesis es que, aun con todas las dificultades que se pudieron registrar, lo que hay que destacar es que la comunidad esclava buscó reivindicar sus derechos sociales y sentimentales, lo que lleva de algún modo a cuestionar lo que se ha dicho a través de los estudios sobre la población esclava, en el sentido de que el esclavo fue un elemento pasivo en la historia. Los casos revisados apuntan a pensar que el esclavo, en este caso, o las mujeres esclavas más que todo, tuvieron un rol muy activo
y recurrieron en muchos casos a los litigios con el fin de que le fueran atendidos sus clamores. Litigios en los cuales desde luego ellos tenían la desventaja, y las esclavas y esclavos tenían la desventaja por cuanto muchas veces sus testimonios no tenían entera confianza. Además de eso, la pobreza en la que vivían no les permitía adelantar las diligencias, recaudar pruebas, conseguir testigos, etc. Pero quizás el factor más desfavorable eran las alianzas que los amos blancos lograban a nivel local con las autoridades que ejercían justicia. Se concluye entonces con estas transgresiones es que el ímpetu de las pasiones en muchos casos trascendía los convencionalismos y las restricciones de la época, quedaba en evidencia la persistencia de conductas sexuales que se apartaban prácticamente del orden impuesto por el Estado y por la Iglesia, y nos muestra finalmente la importancia de las relaciones desinhibidas y de las relaciones flexibles basadas en la búsqueda de cariño, de solidaridad, de apoyo y de amor. Entonces les agradezco mucho la atención y quedo entonces atento a la discusión que se dé en el auditorio. Muchísimas gracias.